Pascual va a dirigir la cosa. No, ya. Sí, por eso se trabaja. Hacía cuentas, yo creo que Eduardo estuvo rondando esta casa
física, mental y espiritualmente durante al menos 65 años. Desde muy jovencito anduvo por aquí mirando, conversando con Fernando González, con Gonzalo Arango, con los amigos. González fue un gran referente en la vida de Eduardo, siempre estábamos conversando con él sobre Fernando González. Eduardo fue muy querido en esta casa desde esa época, siempre. Luego de la muerte de doña Margarita, luego de la muerte de Fernando González, fue muy cercano a doña Margarita, la visitaba también con cierta frecuencia, y después de la creación de esta corporación fue un amigo permanente durante todos estos años. Personalmente con él mantuve una correspondencia, no semanal, pero sí muy frecuente, es decir, siempre había algún tema, siempre me hacía preguntas. De hecho, en los últimos días estábamos hablando sobre la posibilidad de reeditar una biografía que él escribió sobre Gonzalo Arango, y estaba escribiendo un libro sobre Fernando González. Eduardo, con él tuvimos la oportunidad de conversar varias veces aquí, pero también recordaba ahora que curiosamente no lo conocí aquí sino en Manhattan, en un evento que hubo algún día en el consulado de Nueva York, y que yo estaba ya muy jovencito, de 23 años tal vez, y me gustó mucho. Yo no hablé con él porque yo era muy joven y allá estaban los grandes conversando, con Manuel Zapata Olivella, con Tamayo Arbeláez, pero me gustó mucho esa presencia de él tan bella, con el sobre todo, con la pipa, con el sombrero, muy lindo él, y ese es el primer recuerdo que tengo de Eduardo. Después de eso continuamos pues la relación aquí en la corporación, en otra parte. Él estuvo varias veces en esta mesa hablando. Acá presentamos un libro suyo, acá otro día nos regaló una conferencia sobre Gonzalo Arango, sobre Fernando González. Muchas veces nos vimos, también nos encontramos en un día de eventos del libro de la Biblioteca Pública Piloto, de manera que hoy despedimos realmente a un amigo bastante cercano, literalmente a esta casa desde hace 65 años. Le agradezco a la familia por haber tenido en cuenta este espacio para despedir a Eduardo. Saludo obviamente a la familia, a los amigos, a los lectores. Creo que es un lugar muy adecuado para despedirlo, creo que le hubiera gustado mucho. Y Eduardo ya es otra presencia más, de otra parte. Le doy la palabra entonces a Pascual, les agradezco su presencia en nombre de la familia. Eduardo siempre llenaba hasta las graderías, hasta el gallinero, muy querido siempre por sus lectores. Muchas gracias por su presencia y le cedo la palabra a Pascual, gran amigo y gran conocedor de su obra. Buenas noches, me voy a sentar aquí, voy a tomarme el atrevimiento. Yo me paré por básico, Buenas noches a todos, un saludo a Raquel, a Simón, a Lucas, a Roque, que no sé si está, sin duda, pero no. Sin duda este sería el lugar, o es el lugar apropiado para despedir a Eduardo. Yo creo que es su altar, ¿no? Las vueltas que da la vida lo trajeron a Envigado. Yo creo que nunca se lo imaginó, pero creo que al final lo tuvo que haber pensado en algún momento, porque hablaba bastante de esos recorridos, no solamente de los recorridos y de los libros de Fernando González, sino de los recorridos, de las caminatas, no sé, recordaba siempre eso. Y como dice Gustavo, estaba escribiendo ese libro, incluso hablé con él, no sé, hace 20 días, y habló de ese libro porque la escritura, la mecanografía que él llamaba, era su vida, y era lo que lo mantenía vivo, como me dijo Simón hace poco. He repetido en estos últimos 2-3 días, un poco de Eduardo que yo conocí. Yo conocí a Eduardo hace más o menos 20 años, cuando publicó un libro en la editorial de la Universidad FIT, que estaba recién creada. Tenía una cercanía con la universidad y lo conocí ahí hace cerca de 20 años. Lo conocía, por supuesto, ya como escritor, lo conocí ahí personalmente, y desde el comienzo tuvimos una amistad. Eduardo era un hombre sobre todo muy
Ahí está, Ensayos e Intentos, este libro, sí. Un hombre con un humor que conmovía, con un humor que estaba cercano a la poesía, y eso lo hacía muy especial. En las cosas que he dicho de Eduardo, yo creo que hay varias que me parecen particulares. Una, que Eduardo, siendo, digamos, su primer reconocimiento como miembro de los nadaístas, fue siempre, yo creo, un solitario de alguna manera. Se salió muy rápido de esa gavilla nadaísta y sentía que eso había sido un ejercicio de juventud, de formación. No sentía que ahí estuviera su gran valía. Sí sentía que el nadaísmo había conmovido, revolcado de alguna manera la sociedad antioqueña y colombiana, si se quiere, pero esa independencia de esa originalidad, ese salirse de ese molde y empezar a construir muy rápido su propia obra y su propio camino como escritor, me parece una de sus particularidades, porque se pudo haber quedado dando vueltas sobre el nadaísmo que sigue sonando y ha seguido sonando todo el tiempo. Y me gusta ver esa soledad con sus libros, porque varias veces lo visité en San Francisco y ver esa casa llena de libros por todas partes. Él mismo decía que era un maníaco acumulador de libros, y eso se nota en su erudición y en su manera de pensar y de ver las cosas, esa cantidad de libros, además unos libros por fuera del canon, yo creo. No leía las últimas novedades, no leía, aunque leía el canon, leía otras cosas. No sé, Eduardo tenía también su toque como de esoterismo. Hace poquito Simón me mandó unas fotos de la biblioteca, porque Eduardo decía qué vamos a hacer con ella, y acercaba yo esas fotos y me encontré 3, 4 libros filados sobre el diablo, y yo vea, además de todo era diabólico este tipo. Y entonces ese recuerdo como lector y esa afinidad de él con esa biblioteca, ese conocerla si estuviera desordenada. Y después de pensar de él como lector, pues hay que pensar, por supuesto, como escritor, esa manía que tenía, esa locura que él llamaba la mecanografía. Yo lo llamaba a veces y decía, ¿qué hubo? ¿Qué hace? Es que no, por aquí cambiándole los zapaticos a un personaje de un cuentico que estoy escribiendo, no sé qué, y ese era su mundo, ¿no? El teclado. Incluso me mandaron hace poco una foto de esas fotos viejas y sale él con su máquina de escribir ahí. Yo decía, ese es el principal retrato. Otra cosa que me parece interesante de resaltar de Eduardo, y es la combinación de la erudición con la posibilidad de conversar con personas de todo tipo. Eduardo creo que nunca habló desde ningún pedestal, nunca fue un profesor, nunca tuvo ese tono de profesor, que es muy fácil que los escritores y los lectores como él tomen ese tono de profesor, y Eduardo nunca lo tuvo. Entonces esa posibilidad de, desde su conocimiento, conversar con cualquier persona y compartir con cualquier persona, me parece que es una particularidad. Incluso decía, no, aquí estoy conversando con el señor que me está cogiendo las goteras del techo, aquí llevo toda la tarde hablando con él, y ese tipo de cosas me parece que hacían de él una persona y un escritor muy, muy especial. Tampoco es fácil juntar la erudición y el humor. Uno creería que están separados. Muchas veces la erudición tiene demasiado polvo encima, tiene demasiado conocimiento, tiene unos caminos por allá muy recónditos, y en Eduardo no los tenía. En Eduardo estaba, digamos, en la superficie, sin decir que eso le quitara profundidad, y estaba tan cercano al gozo. Entonces ahí creo que también había algo distinto y algo especial. Y no sé, tal vez lo último para resaltar es un tema político, porque las columnas de los últimos 20 años pues significaron para muchos una especie de traición, ¿no? Su mundo había estado cerca al mundo de la izquierda, esa mamertería diría él, y él tomó caminos distintos, sus opiniones distintas. En esta época que es tan difícil con las redes y los linchamientos y no sé qué, tomar un camino propio, personal en esos temas, pues Eduardo, por supuesto, era demasiado independiente, demasiado original, demasiado él, entonces podía decir las cosas de cualquier manera y se atrevió a hacerlo, y lo hizo, yo creo, al final con un poco de burla. Yo creo que lo hacía con una especie de sonrisa, porque era una forma de buscar pleito, y si su columna se llamaba Contravía, pues yo creo que lo disfrutaba.
con alguna sonrisa tuvo que haber hecho eso, y muchas veces creo que hasta dijo un poco más de lo que quería decir por buscar pleito, y eso hacía dos cosas: o convencía a sus oponentes o los hacía reír de alguna manera. Entonces, no, celebremos a Eduardo. Muchas gracias por estar aquí y también por la invitación. Pascual, gracias. Vamos a ver unos 2 o 3 videos. no, pero si, Bueno, si quieres veamos primero. son muy corticos y luego conversamos. Sí, son videos corticos. Nosotros éramos así, todo permitido: el amor, la amistad, los cuernos, el placer de una noche, la libertad siempre. Nosotros éramos así, unos bichos raros, muy cruzadores y muy puros. Póngale todo el volumen a tu receptor y aquí empieza La Voz del Naraísmo, un programa para insomnes y sonámbulos, radioaficionados a perturbar, dirigido por J. Mario y Eduardo Escobar. Ya leyó segunda persona es un libro de poemas inútiles, de poemas sin ton ni son, la imprenta al servicio de la barbarie, segunda persona, un libro con toda la barba. Eduardo Escobar, ¿qué es ese libro? Libro de amor. ¿Qué clase de libro de amor? Ni romántico ni aromático, de la clase imposible. ¿Usted lo lee? Yo lo escribí entre 1970 y 1978. Mucha gente me ha preguntado que si yo sé quién diseñó el logo del nadaísmo. Yo, sin saber la respuesta, le pregunté a Eduardo Escobar y él muy bellamente me contestó así: Gonzalo nos puso una vez la tarea de crear un logo para el nadaísmo en la heladería Donald, y según recuerdo, después de discutir algunas propuestas, decidió que adoptáramos el que él mismo trajo, que justificó con una teoría del infinito representado por la anilla y el círculo que significaba, y yo que me voy a acordar. ¿Qué es el nadaísmo? El nadaísmo es una bala desafiando el trueno a ver quién llega primero a la bahía del silencio. El mito del nadaísmo. El nadaísmo es un suspiro dándose aire de ventilador. Dijimos, somos geniales, locos y peligrosos. Ese era el lado pintoresco, la moda del nadaísmo, pero no era el nadaísmo. Pero ya los detectives descubrieron que ni éramos bichos, ni éramos raros, y que simplemente éramos poetas. Al fin de cuentas, el nadaísmo
fue un movimiento catártico que trató de romper con las estructuras del pasado, pero al mismo tiempo fue un creador de valores. Gonzalo Arango dijo que después del nadaísmo todo lo que iba a quedar entre nosotros era la amistad, y la amistad en este mundo cruel y basado en el interés me parece ya la siembra de un valor fundamental. Eso puede ser una función del escritor responsable, de uno, porque he leído también para poder llevar a la reunión de amigos alguna cosa nueva que hacer, que decir, porque lo demás es empezar a repetir anécdotas y a entrar en el te acordás y te acordás y te acordás y se queda uno. Entonces uno debería, bueno, este libro, por ejemplo, ayer le dije a mi amigo que veamos ese libro, montemos un instituto para el mantenimiento de la esperanza, y mientras una vez con la esperanza, lo que debemos de estar autoflagelando. ¿Sí? Gracias, más tarde vamos a poner o de ponerlo en buscar marca y lo puedes poner como en MPT o abrirlo con control en Google en el navegador. Perfecto, sí, conversemos. Ahora ponemos la voz de Eduardo y Oscar. Yo le digo, tío, me atrevo a contar una incidencia aquí, porque en un correo hace muchos años me dijo Petacón, yo le entonces en la vida te tengo que llamar tío, porque a mí no me Petacón, sino un tío, no tío. Ante todo, muy amables por darme, aprovecho para darle mi sentido pésame a los hijos de Eduardo, a los hermanos de Eduardo, que los conozco desde chiquiticos, ya eso es mucho tiempo, los amo tremendamente, espero que también me amen. No tengo las virtudes de Pascual y de Gustavo.com, como le digo yo, después de haberle dicho Petacón. Entonces vine con mi pastelito y eso es lo que voy a leer en memoria de Eduardo. Palabras para Eduardo. Le he pedido a Dios, en quien Eduardo Ocón creía, que me dé una mano para salir bien de este trance. Antes de dejar quieto a Dios, le diría que no es imparcial y que se le fue la mano regalándole a nuestro homenajeado la excelencia en poesía, prosa, ensayo, crónica, columnismo, erudición, pintura. Todo adobado con un demoledor sentido del humor, una exquisita ironía y un dominio del idioma del no te lo puedo creer. A espaldas del poeta mayor que terminó su agitado viaje a Itaca, diría que en una época en Medellín todos éramos nadaístas. Me refiero a la muchachada, claro, con una diferencia sustancial, que Eduardo y su tribu, pese a su juventud, o por esa misma juventud, se tomaron muy en serio el evangelio de las letras y del nadaísmo. Los demás éramos los demás y aportábamos despiste existencial y una descuidada pinta que nos hermanaba con ellos, pero éramos ajenos a las disciplinas intelectuales. A cualquier mechudo le decían nadaísta. No era el caso de Eduardo, insisto. Cuando apenas se destetaba de los pañales, se convirtió en lector voraz y empezó a sumergirse en el maldito oficio de escribir, como lo llamó Paun, uno de los poetas que citaba con frecuencia. Lo suyo era pensar, exigirse, cuestionarse, nada de comer entero ni de hacer genuflexiones, fuera mediocridad de su hoja de vida. Es una feliz casualidad que esta despedida sin lágrimas
alegre se realice aquí en otra parte. Mientras llega la rectificación de Eduardo desde Valhalla, donde se encuentra, diría que el nadaísmo nació en estos pagos. El brujo Fernando González les regaló el pescado y les enseñó a pescar a sus pupilos. A Eduardo, para mayor ironía, le colgó el INRI de El Diosecito. Señalado el rumbo, ellos se encargaron del resto. En otra parte, Eduardo aprendió a vivir en contravía, a la enemiga, en la semántica del dueño de casa. Aprendió a no olerle los pedos a nadie, como predicaba el evangelista Gonzalo Arango. Resumamos antes de que se acabe el mundo. Eduardo y su logia sacaron del sombrero un movimiento que sacudió la parroquia paisa primero y luego la colombiana. Hicieron historia con su talento y su talante. De ñapa se regalaron excesos a granel. Se lució a lo largo de su andadura. Vivió de una vez todas sus vidas. Hay dos consentidos por los dioses: los genios que mueren temprano y los que, como el hijo de don Germán y doña Lisa, papacito y mamacita, como le dicen ellos, exprimen la vida hasta el final, como si fuera un tubo de crema dental. Que Eduardo se goce su eternidad y que los dioses del Olimpo se lo peleen para mimarlo. Poeta, no lamentamos tu muerte, celebramos tu vida, y como dicen los quechuas, hasta que la vida nos vuelva a encontrar. Muchas gracias. David. Me voy a sentar por acá para leer una cosita que preparé y para estar un poquito menos nervioso. Hablar de Eduardo Escobar es una tarea muy difícil, porque hablar de una persona que le entregó tanto, desde la palabra a la literatura, a esta ciudad, a este país y a este continente, siempre va a quedar grande. Todo lo que diga va a quedar corto y no me alcanzan las palabras para decir algo que represente a un ser humano como él. Y como él, pocos he conocido. Él moldeó las palabras de manera brillante y graciosa para construir imágenes que nos llevaron en sus poemas al momento antes de la palabra, antes de la razón, brillando como pocos en la gran contradicción de la poesía. Él fue un gran poeta que nos enseñó otros caminos en la vida, el de la ironía y la irreverencia. También fue un gran crítico de sí mismo, siempre contestándose con gran transparencia, haciendo lo que debería hacer cualquier ser humano sensato, contradecirse. Eso me llevó a él hace muchos años. Al verlo cambiar y mutar en sus discursos, me obligó a buscarlo y al tratar de retratarlo me enseñó lo que pocos artistas me han enseñado. Yo tuve la fortuna de compartir con él largas conversaciones sobre la vida, la política y la familia, entre tragos, tintos y cigarrillos, con una profundidad filosófica inconmensurable. También, dentro de su generosidad, impaciencia y afecto, me ayudó a entablar una relación con el arte y la literatura que me sacó, y aún lo hace, del ostracismo y la ingenuidad. Eduardo fue un norte en mi carrera. Gracias a él conocí a los mejores poetas de Latinoamérica, que con cariño siempre me recibieron en su intimidad por ser el sobrino de Eduardito. Todos estos poetas lo recordaron siempre por su inteligencia y sagacidad, además de su extraordinaria belleza. Conocí expresidentes intelectuales gracias a sus recomendaciones y mis videos fueron vistos en muchos lugares del mundo gracias a la publicidad no pagada que él me hacía. Conocí Latinoamérica por su motivación y consejo, lo que hoy para mí representa una experiencia de vida inigualable. Augusto de Campos en Brasil, Ernesto Cardenal en Nicaragua, Sergio Mondragón en México, Juan Calzadilla en Venezuela, Margaret Ratner en Baja California, Clemente Padina en Uruguay, entre muchos otros lo admiraron. De eso puedo dar fe y tengo las pruebas. Lo voy a extrañar como todos ustedes porque fue un gran conversador y como él me lo hizo saber, lo heredó de mi abuelo Germán, su papacito, como lo llamaba para recordarlo con cariño. Espero se estén encontrando en este momento en un abrazo eterno. También me emborraché con Eduardo muchas veces, entre risas, porque su humor, una refinada cualidad que perfeccionó durante años,
como la de pocos, me deslumbraba. Así lo voy a recordar, irónico hasta la médula, riéndose de todos y de él, pero sobre todo conmigo. Agradezco a la vida, a mis abuelos y a mi papá por ponernos en el mismo lugar. Así fuese tarde, ya grande, sin tiempo y con afanes. A él le agradezco también el amor al arte y a la literatura que me inculcó en mis tempranas lecturas del nadaísmo. A la intuición, la de él y la mía, por dejarme grabarlo en esas charlas que nos quedan juntos. También le agradezco su visión política, que aunque me costaba, con el tiempo, le he dado la razón, o por lo menos, hasta ahora, en gran parte. Y debemos agradecer su literatura, que le queda al mundo y a la historia de las letras. Libros y libros de un pensador solitario, único, propio de un lector empedernido. El día que se fue, a Medellín lo azotó una ráfaga de furiosos vientos huracanados, como nunca lo había visto. Y tuve el impulso de compartir en redes lo que sentí. Sentí gritar su nombre al escuchar las ventanas de mi casa temblar. A los pocos minutos, una amiga y colega, originaria del pueblo Misac, me contó que sus mayores dicen que todos los seres humanos estamos representados por un elemento de la tierra, y que cuando emprendemos el viaje espiritual, volvemos a manifestarnos en forma de ese elemento por los lugares que caminamos en la vida. Para mí no hay duda que Eduardo era viento, tal y como lo son las palabras que él moldeó con furiosa elegancia. Eduardo volvió a despedirse de Medellín, de Envigado y de nosotros con brutal ferocidad, derribando árboles y tejados con su implacable nihilismo, poniendo nuevamente los cimientos de esta urbe a temblar, y tal como lo hizo desde que comenzó a caminar con los nadaístas. Aunque, para serle sincero, lo veo regañándome por decir esto, como lo hizo muchas veces, citándome a Kierkegaard, a Camus o Bretón, diciendo: no sea huevón, mijo, no soy viento, soy poesía. Por último, quiero decir que sé que él estaría muy contento de saber que lo despedimos acá, en la casa de uno de sus maestros, con sus amigos y familiares juntos y abrazados, dándole las gracias por todo y para siempre por nada. Buen viento, Eduardo. Nos llega en este momento una carta del alcalde de Envigado, la voy a leer. Envigado, 20 de marzo de 2024, familiares y amigos. Las letras se convierten en esas huellas imborrables que el viento no logra llevarse, que se quedan marcadas en el papel y en cada uno de los seres que logran encontrar a su paso. Porque no en vano dicen por ahí que no es uno quien encuentra los libros, sino que son los libros quienes lo encuentran a uno para cambiarle la vida. El escritor Eduardo Escobar, a quien hoy Envigado y el país entero hacen un merecido homenaje, fue uno de esos seres que logró dejar grandes huellas al caminar. Su invaluable aporte, no solo al movimiento nadaísta, sino a la literatura y a la cultura, quedará perpetuado en cada uno de sus lectores, que han tenido y tendrán el placer de ver en sus escritos reflejado un poco de lo que fue. Su extensa obra, producto de una larga trayectoria literaria y periodística, es diversa y sentida, pues fue un hombre que alzó la voz en sus escritos para decir lo que pensaba dentro de esta sociedad en la que pocos se atreven a hacerlo. La ciudad señorial se honra con personajes como Eduardo Escobar, que irrumpen en lo cotidiano para brillar por su genialidad al momento de crear. Desde la Alcaldía de Envigado queremos extender nuestras más sentidas condolencias y una manifestación de inmensa gratitud a los familiares y amigos de Eduardo Escobar, quien deja tras su partida un legado que enaltece a nuestro municipio, firma Raúl Eduardo Cardona González, alcalde de Envigado. También tenemos más tarde una propuesta de una lectura en voz alta, pero ¿quién quiere seguir conversando? Hugo, el soneto, ¿lo trajiste? A ver, no, por Dios, que eso muy gracias. Sí, fusilado y todo, pero que con mucho, a ver, una mezcla, realmente es una mezcla de dolor, porque me ha dolido mucho, y más sabiendo hablado hoy con Raquel que ellos no hace mucho que se enteraron de la enfermedad del amigo Eduardo. Yo conversé varias veces porque cuando me quería dar un toquecito de
de alegría, de lectura, de conversación, perdón, de lectura no. Le daba una llamadita a Eduardo y él me contaba por ahí que lo había mordido un perro y que tal cosa y tal otra. Y nos dábamos una charladita muy sabrosa, porque realmente fue una persona fuera de serie. Yo creo realmente que Envigado sí tiene por qué sentirse orgulloso de haber tenido en su seno al amigo Eduardo. Hoy hablaba temprano con J. Mario Roláez y J. Mario es bastante delicado de salud que ha estado, también está obviamente conmovido por la desaparición de Eduardo. Me van a tildar porque algunos que me conocen yo sé que me van a decir, ahí está Hugo Álvarez. Hoy él no conocía a su hija y que realmente es una de las mujeres más encantadoras que he conocido en mi vida. Esa es Raquel. Raquel, una mujer preciosa. Y digo porque yo he tenido un ojito bueno para eso de las mujeres lindas. Y verdad, es que es linda y con la herencia de ese papá y a los hermanos también, obviamente. Bueno, nomás yo me hago vocero de mi tierra, de Sonsón, los sonsoneños que leímos siempre a Eduardo, que leíamos en sus cosas, lo admiramos hasta morir. Pues de verdad, a nombre de mis paisanos sonsoneños y a nombre de los cuchitos, como hablamos ahora, de los del kinder, de aquellos bolivarianos del 58, y yo me voy a echar aquí otra coñita rápidamente porque estoy viendo allí al hijo de mi primera novia, y no se asusten, Pascual Gaviria. Yo fui novio de Cecilia, la mamá de Pascual, hace poquito. Y muy amigo de su papá, de Felipe, que otra gran persona. Bueno, no más carreta porque me monto en la carreta y no me bajan de ahí. A todos los asistentes, verdad, que vamos acompañando en su partida definitiva física, no moral, la partida física, porque moralmente, intelectualmente, Eduardo seguirá con nosotros acompañándonos siempre, siempre, siempre. Buenas noches. Vamos a oír el poema de Inesposada, que lee Inesposada. Eduardo Escobar, El fin del mundo. Hoy soy feliz. El sol se está apagando sobre el mundo. Todo va a terminar. La muerte es amarilla sobre el río. El universo será un puñado de sal para el mar. La luz se transformará en jabón para la cara. Los automóviles dormirán en las esquinas y esperarán convertirse en garzas. Yo esperaré la invasión de las garzas que vendrán a fabricar sus nidos en el corazón de los semáforos. La ciudad de cemento será una caja de cartón, sola y empolvada, inmóvil, terminando en todas las calles, adquiriendo la hediondez que se acumula en mis bolsillos. Pero yo soy feliz, irremediablemente, mientras la luz es vieja. Señor. Ya podemos relajarnos, vamos a tomar un vino y estar aquí.
favor, estas son las tarjetas para repartir. Paso por acá una, repartan, otras van para allá, por al lado, otras van para allí, por favor, repartan, otras para este lado. Ustedes no se pueden, mis vecinos no pueden, no les puedo fallar. Un momentico, otras para acá, para adelante, otras para allí, para que repartan. Tengan una para los de la última fila, para los de la última fila de allá. Y ¿quién más me? Ah, para los de afuera, por favor, para los de afuera. Hola. Me van a disculpar, pero es la mía. A mis 74 años aún me da susto hablar en público. Aquí tuve la oportunidad alguna vez de estar en una situación parecida y gracias a Dios salió más o menos bien. Bueno, yo quería decir un par de palabras acerca de Eduardo. Lo primero es que es muy paradójico que los epítetos o las formas como se refirieron a Eduardo eran en diminutivo, ¿no? El diosecito, el nieto, Eduardito, y al final terminó siendo grande, o más que grande, inmenso, ¿no? Bueno, lo otro es que yo soy primo hermano de Eduardo, pero a pesar de ser primo hermano, tuve muy poco contacto con él en la vida. Eduardo fue una persona muy independiente, una persona que siempre estuvo, pues, la mayoría de la vez estaba lejos, pero tengo algunos recuerdos que quiero compartir con ustedes. El primero es cuando vivían en la casa de Chile con Miranda. Recuerdo que íbamos a hacerle la visita a mi tío, a Germán y a la familia, y a Eduardo pues nunca lo veíamos, pero nos mostraban una pieza que era como una palomerita y nos decían esa es la pieza de Eduardo, pero no lo veíamos. Posteriormente tuve un par de encuentros con él un poco más cercanos, más de hablar con él, uno de ellos en la Loma del Chocho y el otro hace no muchos años en San Francisco, el cual fue la verdad el más extenso y el más agradable de los contactos que tuve con él. Pero quería contar como anécdota el de la Loma del Chocho. Yo fui a visitar a mi tío y estaba Eduardo ahí, pero a mí fue gran sorpresa porque yo he sido un admirador profundo de Eduardo toda la vida, y él me invitó a caminar mientras las otras personas conversaban de otros temas. Yo me fui con él por el monte y fuimos caminando, conversando algunas cosas, más que conversando yo con él contándome cosas, y de pronto me dijo: Hernando, ¿tú conoces las ondinas? Y le digo, ni idea. Y me dijo, ¿las quieres conocer? Yo te las presento. Vamos a una quebradita que hay por allí. Fuimos y nos sentamos al lado de una quebradita que caía en forma de cascada. Y me dijo, sentémonos aquí y te voy a pedir un favor, cero conversación. Te vas a concentrar en las gotitas que saltan cuando el agua golpea las piedras. Y ahora dentro de un rato yo te digo cuándo suspendemos y me dices qué viste. Pues la experiencia es maravillosa y se la recomiendo. Uno se sienta y empieza a ver las gotitas que pegan en la roca y saltan, pero uno las ve lejanas, ¿no? A medida que pasa el tiempo y uno está ahí concentrado, las va viendo cada vez más cerca. Y llega un momento en que no solo las ves cerca, sino que te golpean la cara y sientes la humedad. Las gotitas siempre estuvieron ahí en tu cara, solo que la percepción no era posible por la falta de concentración. Para mí fue un poema. Estar ahí sentado con Eduardo y vivir ese momento fue, la verdad, bien lindo y jamás lo voy a olvidar. Quería solo contarles eso. Buenas noches. En estos días, bueno, el día de la muerte de Eduardo, le comenté a una amiga para ver si tenía la posibilidad de que viniéramos. En fin, ella no podía venir, pero me contó la siguiente anécdota. Me dijo, cuando yo estaba muy jovencita, caminaba con mi mamá por la playa y Eduardito Escobar nos alcanzó y me dio un libro de poesía y escribió, aquí de paso un abrazo. Cuac, así se llamaba el libro.
ayuda bastante. a la manito de Claro, yo me quedo aquí. claro, yo creo que incluso ahorita que yo Para creo que te tengo incluso una parte. Buenas noches. Yo no tuve la suerte, como quienes me precedieron en el uso del micrófono, de partir mucho con don Eduardo Escobar. Incluso me enteré por la emisora de la W esta mañana. Me ratificaron ahora en la tarde, pero cuando vi la noticia me ocurrió algo semejante a lo del poeta Hernández cuando murió Ramón Sige. Un estremecimiento porque considero a nuestro personaje un escritor particularmente grande, que no tuvo todos los reflectores como los del boom latinoamericano, pero que propugnó toda la vida por lo que Franz Kafka llamó la lucha por una literatura menor, es decir, menos portadas de revistas, menos flashes, menos micrófono, menos farándula, pero más literatura. Entonces, yo con él alguna vez en la conversación compartí estos dos fragmenticos. Uno es de John Donne, poeta metafísico inglés, y a él le llamó la atención. Yo nunca me imaginé que fuera a ser en su obituario que lo recordara. Dice así: piensa mi alma que la muerte no es más que un sirviente que lleva una lámpara de uno a otro aposento.
Era un error y él estaba despidiéndose de todo el mundo, estaba súper raro porque él es muy reservado con sus cosas. ¿Quién? El papá de él que fue venir. Sí. Y le dieron un mal diagnóstico. No, ella está como ahí conversando con la gente de la academia de medicina. Pues él sigue muy enterado de todo, pero digamos. ¿De quién están hablando? De mi papá, de ella. Es que ella conocía a mi papá, conocía a mi amigo. El amigo de ella fue alumno mío. Vamos a tener un ratico por ahí.